Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. La semana pasada estuvo repleta de los momentos más divertidos de la desamericanización del mundo. En Estados Unidos, los expertos legales consideran la idea de bonos Obama la forma menos inconstitucional para evitar que Estados Unidos incumpla su deuda en el caso de que los idiotas del Senado no acuerden elevar el techo de deuda. ¿Qué puede haber más desamericanizante que actuar en contra de la Constitución estadounidense? Y por si los bonos Obama de la República Bananera de Estados Unidos no fueran suficiente, en el Reino Unido el ministro de Economía Josh Osborne es el autor de la mayor burla de todo el gobierno, el plan de ayuda a la adquisición, propio también de una república bananera. Osborne afirma que con un poco de suerte se producirá un boom inmobiliario y todo el mundo se alegrará de que suba el precio de las casas. ¡Qué divertido! Sin embargo, la broma de Josh Osborne no ha tenido mucho éxito entre sus compañeros de gobierno que consideran que inflar de nuevo la burbuja hasta que estalle no es motivo de risa. Señor Poncio Osborne, Stacey Herbert. Vaya con los del gobierno, no tienen ningún sentido del humor. Incluso el diario Independent titula "Una mala semana para el contribuyente británico". Y es que parece ser que las grandes empresas no pagan impuestos, por lo que están engañando al contribuyente. También ha resultado problemática la oferta pública de venta de Royal Mail, la empresa de correos del Reino Unido, que ha provocado que el gobierno pierda una gran cantidad de dinero. La oferta pública de venta de Royal Mail, una metedura de pata de 1.300 millones de libras. A pesar de que las acciones de Royal Mail llevan cotizando menos de un día, ya constituyen un éxito desmedido hasta el punto de que la oferta pública de venta de la empresa, constituida durante el reinado de Enrique VIII y hasta ahora propiedad del Estado, ha provocado las críticas del gobierno británico. A los pocos minutos de su salida al mercado, el precio de las acciones subió casi el 40%, lo que pone de manifiesto que el gobierno podría haber obtenido 1.300 millones de libras más por la venta. Se trata de otro plan de ayuda a la adquisición de votos diseñado por el ministro de Economía. Muchos de los miembros de la plebe que decidieron adquirir acciones ya han conseguido pequeños beneficios que gastaron la noche del sábado pasado en Londres, Birmingham, Manchester o Sheffield, donde pueden verse grandes charcos de vómito en las calles. ¡Es la victoria del vómito! Hemos ganado una cantidad de dinero paupérrima vendiendo a los sinvergüenzas que gestionan el capital privado unos activos que tardamos décadas en construir. ¡Somos británicos! Y el vómito es nuestra forma de victoria. Bien, cabe señalar que 2/3 de las acciones fueron adquiridas por los banqueros, mientras que solo 1/3 fue a parar a la población al precio de 750 libras. Al cierre del primer día de cotización el pasado viernes, la valoración era de 4.600 millones de libras, y sin embargo, antes de su salida a bolsa, los analistas financieros advirtieron a Osborne que el precio de salida era muy inferior al precio real, que se acercaba como mínimo a los 4.500 millones de libras. Osborne dijo que esa cifra le parecía absurda, pero la realidad es que finalmente su valor acabó siendo de 4.600 millones. Las acciones estaban regaladas y nos encontramos ante un nuevo regalo a los banqueros, un nuevo rescate a esos mentirosos compulsivos, a esos terroristas financieros en serie. Osborne emitió un cheque por miles de millones de libras que ha ido a parar directamente a su bolsillo. Han invertido dinero en activos que nunca más volverán a ver la luz, que no circulan en la economía y que, por lo tanto, no contribuyen al crecimiento del PBI. Pero sí lograrán incrementar el costo de los servicios de correo en el Reino Unido, al igual que cuando privatizaron la energía y la sanidad. Al fin, se crea una especie de círculo vicioso, puesto que ahora han decidido volver a nacionalizar el transporte. Han tenido que volver a nacionalizar el sistema bancario y lo mismo tendrán que hacer con la empresa de correos, una vez que los que controlan el capital privado hayan extraído miles y miles de millones de libras. Se trata de un círculo vicioso. Como decía, los banqueros han conseguido ganar una gran cantidad de dinero gracias a esa oferta pública de venta por debajo de su precio. Un fondo de cobertura relacionado con la mano derecha de George Osborne ganará millones gracias a la privatización de Royal Mail, tras comprar participaciones por valor de 50 millones de libras. Y es que Peter Davis es miembro del comité de gestión de Lansdowne Partners, que vio cómo el valor de las acciones de Royal Mail creció 18 millones de libras. No queremos decir que Osborne tratara de ayudar a su amigo, pero lo que está claro es que esta oferta pública de venta que salió a un precio equivocado ha beneficiado a los amigos de Osborne. Te interrumpo. No es que sea un precio equivocado. Como he explicado muchas veces en el programa, yo mismo trabajé en Wall Street y sé que las ofertas públicas salen a un precio que permite que su valor crezca mucho el primer día, lo que hace que se conviertan en una divisa que se utiliza para comprar favores e impedir que lo demanden a uno por realizar actividades ilícitas. Hay un gran nivel de angustia en relación con la City de Londres y su comportamiento delictivo. Sin embargo, cuando uno tiene una nueva divisa,
resultante de una reciente oferta pública de venta, puede llamar a los abogados, a aquellos que lo han demandado, a los políticos que se plantean criticarlo públicamente y decirles, mire, he adquirido una oferta pública que ha crecido el 20%. Voy a ingresarlo ahora mismo en su cuenta. Es una forma de soborno, la divisa del soborno. Esa es la forma en que se establece el precio de las ofertas públicas. Por eso el primer día siempre vemos que aumentan de forma espectacular. Se trata de una divisa que permite a Osborne alimentar los sobornos y los arreglos que se producen en la City de Londres, así como sus ambiciones políticas. Insisto, es la divisa que el ministro de Economía, Josh Osborne, utiliza para llevar a cabo sus confabulaciones políticas. Acabas de señalar que establecer el precio equivocado provoca una subida espectacular el primer día. Sin embargo, me gustaría añadir que en el mercado del oro también existe un patrón a la hora de establecer los precios de forma equivocada. Es lo que llevamos viendo en los últimos meses. Justo antes de que se abra el mercado en Nueva York, alguien ejecuta una gran orden y decide que el precio sea el peor posible, provocando así un desplome del mercado. Pues bien, eso es lo que ocurrió el pasado viernes, coincidiendo con la salida a bolsa de Royal Mail a un precio inferior al real. Una gran orden de venta provoca el desplome del precio del oro. El pasado viernes a las 8:42 de la mañana, el precio del oro cayó $25 en tan solo 2 minutos. Eric Hansader de Nanex afirma, parece que se produjo una orden de venta de 5.000 contratos de futuros a valor de mercado en la que desaparecieron unos 2.700, lo que provocó una ruptura de la lógica del mercado y que los futuros se detuvieran 10 segundos mientras volvía a entrar liquidez. Cuando transcurridos esos 10 segundos volvió a entrar liquidez, se completó el balance de los aproximadamente 2.300 contratos restantes. Si consideramos las tendencias actuales, el precio justo de mercado del oro debería ser de $2.000 a $2.200 la onza. Y el hecho de estar cotizado alrededor de los $1.300 o menos evidencia la manipulación. Los que se están riendo son los chinos, que pronto anunciarán que no poseen 1.000 o 1.500 toneladas de oro, sino 5 o 6.000. Ya lo han dejado claro, Stacy. No sé si lo habrás visto en las noticias o no, pero China, ¿vas a hablar de eso? Adelante, Stacy. Primero acabemos de analizar la noticia que nos ocupa y luego hablaremos de China, porque las dos cosas están relacionadas. Bien, Rich Aixen, uno de los fundadores de iTrader, aseguró, 5.000 toneladas son muchísimas. No sabemos si se trata de un error o no. Rich Aixen deja entrever que se trata de una cifra tan fuera de lo común que podría tratarse de un error. Andrew Maguire, informante de la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres, que suele venir al programa con asiduidad, tomó a Bart Chilton de la mano y le dijo, mire Bart, ese es el precio y el momento en que van a manipular el precio de la plata. Pues bien, Bart Chilton, de la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías, el más vago de todos los reguladores, se pasa el día sin hacer absolutamente nada, le respondió. Pues yo no veo nada, debo ser un idiota porque no soy capaz de ver lo que usted dice, y eso que tenía pruebas manifiestas. Rich Aixen lleva años analizando los mercados día tras día y asegura que nos encontramos ante una situación fuera de lo común, que la cantidad es enorme y que debe ser un error. Pues bien, Art Cashin, que trabaja como operador desde hace décadas y que actualmente ocupa el cargo de director de operaciones del UBS, asegura que la pregunta es, ¿por qué arrojar de repente una gran cantidad de oro? ¿Por qué no hacerlo poco a poco a lo largo del día? Si eso ocurriera una vez, podría achacarse a un fallo tecnológico o simplemente a un error. Sin embargo, cuando sucede 5 veces en un periodo de pocos meses, da que pensar. ¿Se está haciendo de forma intencionada? ¿Alguien está tratando de enviar un mensaje? ¿Alguien intenta influir en el mercado? Bien, antes hiciste alusión a nuestro último titular del día, que habla de la intención de China de desamericanizar el mundo y deshacerse del dólar como divisa de reserva mundial. Pues bien, puede que no solo Estados Unidos pretenda restaurar la fe en el dólar. Es posible que también China esté interesada para conseguir un precio mejor. Esa es la otra cara de la moneda. ¿Quién está inundando el mercado de órdenes? Creo que Art Cashin, una especie de administrador experto que trabaja en la Bolsa de Nueva York y en el UBS y que trabajó en PaineWebber en la misma época que yo, una de las voces más autorizadas de todo Wall Street. De hecho, yo lo sigo desde hace 30 años. Pues bien, Art Cashin está dejando entrever que podemos estar ante un caso de manipulación. Creo que está diciendo lo que mucha gente sabe ya. Sin embargo, también puede ser cierto lo que dices tú. Puede que la responsable de ejecutar estas órdenes sea China, que pretende conseguir el mejor precio posible, y es que a pesar de que China asegura querer desamericanizar el mundo, su crecimiento mercantil en ese siglo se debe principalmente al enorme volumen de exportaciones que hace a Estados Unidos. Por lo tanto, ¿por qué iban a querer hacerse daño a sí mismos? Pues bien, solo hay una respuesta a eso: que tengan tanto oro para dejar de lado al dólar.
El hecho de que se detuvieran los mercados es la consecuencia lógica de la ejecución de una orden tan grande, al menos desde mi punto de vista. Sin embargo, esa perspectiva puede utilizarse para analizar muchas políticas como el plan de ayuda a la adquisición o la oferta pública de venta de Royal Mail. La única lógica subyacente es la de un imperio en decadencia, tal y como recoge nuestro último titular. El techo de deuda china reclama una desamericanización del mundo. La agencia oficial de noticias china solicita que se produzca una desamericanización del mundo con el argumento de que los designios de la población no pueden dejarse en manos de un país hipócrita con un gobierno fuera de servicio. La agencia de noticias Xinhua criticó y ridiculizó de forma hiriente a Estados Unidos, considerándolo un asesino civil, un torturador de presos y un país que se inmiscuye en los asuntos de otros, además de señalar que la Pax Americana ha sido un fracaso desde todo punto de vista. China debería hablar menos y actuar más. Deberían echar del país a McDonald's, Kentucky Fried Chicken y Coca-Cola. ¿Qué hacen? Que los chinos se vuelvan obesos y sufran de diabetes. Hablan mucho, pero ¿pasarán a la acción? ¿Comprarán oro de forma agresiva hasta el punto de que... Dijiste que ya lo están haciendo. Hace poco entrevistaste a Jan Scholes, cuyas investigaciones parecen indicar que China puede llegar a tener incluso 6.000 toneladas de oro. Sabemos que durante los primeros 8 meses del año salieron de Occidente 1.000 toneladas de oro rumbo a China. Sabemos que el índice de fondos negociables en el mercado del GLD devuelve 400 toneladas de oro. Eso es lo que está ocurriendo. Ya hemos visto muchas veces a lo largo de la historia que el oro puede fluir de una región a otra y que cuando eso sucede, el país que se queda con el oro se convierte en la nueva superpotencia. Puede que esta sea la primera vez que no ocurra eso y que la acumulación de dólares permita que Estados Unidos se enriquezca, pero lo dudo. Todo el mundo habla de ese acontecimiento en contra de la lógica del mercado. Pues bien, fijémonos en 2 mercados concretos. Por un lado, en lo que respecta al mercado del oro. Nunca antes la demanda había sido tan elevada y el precio tan suave, por decirlo de forma relativa. Y por el otro, en lo que respecta al mercado de deuda soberana estadounidense, la oferta no es tan elevada desde hace 240 años y, sin embargo, el precio se sitúa cerca del nivel más alto alcanzado desde hace 240 años también. Eso va en contra de la lógica. Por lo tanto, tenemos 2 mercados que van en contra de la lógica, el del oro y el de deuda, que en muchos sentidos son excluyentes, puesto que los dos no pueden crecer a la vez. Uno es el imperio del dinero papel controlado por Jamie Dimon, Ben Bernanke y Janet Yellen, que han convertido a la población mundial en una clase plebeya para alimentar sus ambiciones neofeudales. Y el otro es el dinero real, que desde hace 5.000 años concede a la gente poder adquisitivo y que constituye, entre otras cosas, la base de la revolución estadounidense. ¿Quién creen que va a ganar la batalla? Al menos China tiene algo de sentido común. Bien, Stacey, gracias. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con Rowan Bosworth Davis, antiguo detective de la Brigada contra el Fraude o autor de un blog sobre asuntos relacionados con el fraude en la City de Londres. Rowan, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer, Max. Muy bien, Rowan. Gracias a Edward Snowden, sabemos que hay un gran sistema de vigilancia que recopila información sobre todos nosotros, supuestamente para protegernos de la posibilidad de un ataque por parte de terroristas religiosos. Sin embargo, a nuestro alrededor tenemos un peligro mucho más real: los banqueros mafiosos que provocan un daño irreparable a las finanzas. Y a pesar de ello, el Estado no hace nada. ¿Qué le parece esa doble vara? Creo que todo se remonta a algo que dijo un sociólogo estadounidense, Edwin Sutherland, nada menos que en 1949. Sutherland, que fue quien acuñó la expresión delitos de guante blanco, escribió un libro en el que señalaba que la sociedad presenta un sesgo constante entre aquellos que perpetran actos delictivos que el Estado desea prohibir y aquellos que participan en la manipulación del dinero, a los que él denominaba la clase socioeconómica alta. Esa no es más que una expresión altisonante. En realidad se refería a los hombres de negocios. Lo que decía es que la sociedad juzga a las autoridades, las cuales tienen un cierto grado de empatía con los banqueros.
los abogados y los contables, que les impide tenerlos en cuenta cuando se habla de delincuencia. Siempre están dispuestos a dar un paso atrás para apoyar los negocios, porque no han conseguido que formen parte de una categoría delictiva, como sí han hecho con el crimen organizado. Muy bien, el lenguaje de las leyes no permite que se castigue a los delincuentes de guante blanco porque no caracteriza ni define bien su comportamiento en términos delictivos. Eso me hace pensar en nuestro amigo Lou Saucier, fiscal y ex banquero parisino que ha trabajado para introducir ese lenguaje en la legislación francesa con el objetivo de equiparar lo que hacen Jamie Dimon o Bob Dimon o lo que hace George Osborne cuando actúa a favor de los banqueros, con lo que podría llamarse violación o pedofilia financiera. En otras palabras, lo que dicen los franceses es que si cambian el lenguaje de las leyes y acusan a Jamie Dimon o a Bob Dimon de violación financiera, entonces a la gente le entrará en la cabeza, como diría nuestro amigo el taxista artista, que lo que está ocurriendo es muy serio y que no se trata de una actividad delictiva menor que no provoque víctimas. Es equivalente a la pedofilia, y si uno está en contra de la pedofilia, también tiene que estar en contra de Bob Dimon, del antiguo director del Royal Bank of Scotland, o de lo que hace George Osborne. ¿Qué le parece la posibilidad de modificar el lenguaje de las leyes? No me parece mal. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Hace muchos años dije que deberíamos ocuparnos de la delincuencia en el sector bancario. Lo llamé por su nombre. Bueno, más concretamente, la denominación que utilizaba era crimen corporativo organizado. Como una red de delincuentes. Así es. Eso es lo que le dije a la comisión bancaria. Incluso les presenté pruebas. ¿Usted lo considera una organización delictiva? Les envié pruebas en las que mostraba las definiciones de crimen organizado que se hacen en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Australia. Tomé las definiciones al pie de la letra y las apliqué a lo que está sucediendo en Berkeley o en el HSBC, entre otros. Y les dije, a tenor de estas definiciones no hay ninguna diferencia entre lo que hace la mafia y lo que hace el sector bancario del Reino Unido. ¿En Estados Unidos? Perdone que lo interrumpa, Max. Anularon mis pruebas. Se negaron a aceptar la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que perdieron las pruebas. ¿Pero qué ocurrió exactamente? ¿Usted era policía? Sí. Bien. Usted aportó pruebas que ponían de manifiesto la existencia de una red organizada. Les envié el informe y ellos dijeron que lo perdieron. ¿Le dijeron que estaba en las torres el 11 de septiembre? No. ¿Cómo justifican la pérdida? No sé, pero el caso es que lo hicieron. Gracias a que no dejé de presionar, acabé recibiendo una carta del presidente de la comisión, el señor Tyree, en la que reconocía ante mí que finalmente les había llegado el informe, que ya era demasiado tarde para actuar, pero que al menos el informe les llegó. Yo fui la única persona que aportó pruebas a la comisión. La ley del Reino Unido es diferente a la de Estados Unidos en tanto en cuanto en el Reino Unido hay una serie de comisiones que analizan lo que sucede y que se forman una opinión al respecto. Sin embargo, ustedes no tienen fiscales de distrito activistas como Rudolph Giuliani en Nueva York que mueven las masas y provocan un cambio político. Eso se debe a que en Estados Unidos los miembros más jóvenes de los organismos legales ponen mucho más énfasis en perseguir a las grandes presas, dado que eso les resulta de gran utilidad si tienen ambiciones políticas, como es el caso de Giuliani, que destapó un gran escándalo de drogas y desde entonces vive de eso. En el Reino Unido, el sistema no permite que un joven abogado emprendedor persiga a los mafiosos o en este caso a los banqueros gángsteres, aunque solo sea dentro del marco de sus ambiciones políticas. En el Reino Unido no hay ningún abogado, juez o fiscal joven que vaya a tener una carrera demasiado exitosa si decide perseguir a los banqueros mafiosos
más importantes. Se le haría saber enseguida que no debe ir en ese camino. Una pregunta. Tanto el caso de la ballena de Londres, protagonizado por JP Morgan, como el de AIG, el de Bernie Madoff, el de la quiebra de Lehman Brothers, el del escándalo del LIBOR o el caso de manipulación del Forex revelado recientemente, tienen un nexo común, la City de Londres. La gente concibe a la City como el lugar de los banqueros para externalizar los fraudes que cometen, y lo hacen. En primer lugar, sus mercados financieros son los menos regulados del mundo. Y en segundo, como usted señala, no hay forma de que uno pueda perseguir al terrorismo financiero que se perpetra en la City. No hay incentivos para que las autoridades reguladoras o la Oficina contra el Fraude decidan perseguirlos con agresividad y dinamismo. No me refiero a que hagan cosas que no deben hacer. Pero, ¿qué ocurrió cuando la Oficina contra el Fraude investigaba el fondo para usos ilícitos que constituyeron el príncipe Bandar de Arabia Saudita y Tony Blair en relación con el espacio aéreo británico? El Financial Times cuenta que supuestamente Bandar amenazó a Blair diciéndole que si no ponía fin a la investigación sobre ese fondo, no podía asegurar que no volvieran a producirse en Londres atentados como los del 7 de julio. Y Blair accedió a su petición. ¿Le sorprendió? Me sorprendió que se obligase a la Oficina contra el Fraude a detener la investigación. Por cierto, yo no tenía constancia de que hubiera una amenaza terrorista. El Financial Times no deja de publicar información al respecto. Parece ser que Bandar hizo lo mismo con Rusia, amenazándola con atentados si no actuaba a favor de los intereses de Arabia Saudita en el conflicto de Siria. Otro caso de amenaza terrorista por parte del príncipe Bandar. Te creo. Solo digo que no tenía constancia de eso. Yo pensaba que la amenaza era que si proseguía la investigación, las empresas del Reino Unido no conseguirían esos contratos jugosos, que de lo contrario sí se llevarían. Pues amenazó con un nuevo 7 de julio. Muy bien, gracias. Es de dominio público. El caso es que, fuera cual fuera la amenaza, lo que me sorprendió es que se detuviera la investigación. Conozco al director de la Oficina contra el Fraude y es una buena persona. Me sorprendió que... Pero no buen regulador. Buena persona, pero mal regulador. hizo lo que podía hacer, teniendo en cuenta las restricciones que se aplican a los reguladores británicos. Quiero decir que... Eso nos lleva al tema del principio. Gracias a Edward Snowden, sabemos que el Estado ha implantado un gran sistema de vigilancia ilegal, muchas veces a petición de las grandes empresas involucradas en casos de espionaje corporativo y de operación con información privilegiada, cuyo objeto es conocer la actividad de los fondos de cobertura. No tiene nada que ver con la protección ni la defensa. Y es que son los mismos que diseñan maquinaciones invasivas que destruyen por completo cualquier señal de derechos humanos y civiles en este país. ¿Cómo es posible que apliquen la doble vara? En otras palabras, ¿cómo es posible que, por un lado, digan que cualquiera que no sea banquero es un terrorista hasta que se demuestre lo contrario? Y por el otro, ¿los banqueros son siempre inocentes? Quizás porque somos demasiado cobardes como para hacer algo al respecto. Creo que en lo que tenemos que fijarnos es en el papel de la City de Londres y su relación con las empresas públicas limitadas del Reino Unido. Antes pensaba que el papel de la City era ofrecer apoyo económico al país, al igual que el papel de la policía es hacer cumplir la ley, el de los profesores educar a nuestros menores o el de los médicos preservar nuestra salud. Pero era un pensamiento muy ingenuo, porque hace poco me di cuenta de que la City tiene sus propias leyes. Le entiendo, pero digamos las cosas claras. Están difundiendo y financiando el terrorismo. El HSBC financia el terrorismo de forma directa. Así son las cosas. Los mexicanos a los que se les corta la cabeza tienen que agradecérselo al HSBC. Y a este gobierno le importa un pimiento. No tienen escrúpulos. Pero bueno, hablemos de algunos aspectos interesantes de la ley británica. Hace poco se aprobaron las normas para la protección del orden público, en cuya virtud se permite a la policía acosar a personas trabajadoras
por una cantidad irrisoria, como si se tratara de una operación de derribo, propia de un país tercermundista. ¿Qué ocurre? Nos encontramos ante otro embuste del gobierno para empobrecer a una población que ya está suficientemente empobrecida. Cuando veo esos nuevos castigos, me doy cuenta de que el gobierno está obsesionado con los delitos callejeros y los delitos que afectan a la mentalidad de las personas, como el robo de coches, el robo de las casas, el robo de las tiendas. El Daily Mail quiere hacer ver que actúan con dureza contra la delincuencia, pero no dicen que dejan a los terroristas en libertad. Rowan, nos quedamos sin tiempo. ¿Me va a poner a las esposas? ¿Me va a detener? La verdad que no. ¿Ni siquiera a las rosadas? Ya no. De acuerdo. Nos quedamos sin tiempo. Volveremos a invitarlo pronto, Rowan. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Como siempre, Max, es un placer. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado, Rowan Bosworth Davis, antiguo detective de la Brigada contra el Fraude. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.